Sean bienvenidos nuevamente, hermanos, a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Una familia que avanza, que hoy, por la gracia del Señor, cumplimos 33 años. Estamos celebrando nuestro aniversario, estamos de fiesta gracias al Señor por su inmensa fidelidad para con su iglesia. No todos los días se cumplen 33 años. Y ha sido Dios que ha sido bueno, que nos ha guardado, nos ha cuidado y seguimos perseverando hasta que el Señor en su gracia lo permita. O Él venga antes o nosotros partamos para poder estar con Él por siempre y para siempre. Cuando uno celebra un aniversario, a veces nosotros solamente nos dedicamos a veces a celebrar, que es lo normal que tenemos que hacer, ya que es un año más de estar juntos y que seguimos avanzando. Celebramos los cumpleaños, nos sentimos muy gozosos. A algunos les gusta celebrar, como que a otros tampoco no les gusta celebrar. Algunos ni siquiera dicen, no, hoy día no quiero nada para mi cumpleaños, ¿no? Pero hay otros que sí, empiezan a mandar mensajes, por si acaso faltan 3 días para mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Y así consecutivamente. Hay personas que les gusta el poder celebrar, que es algo normal. Pero a veces, en medio de ese celebrar, en medio de poder tener un año más, de poder celebrar un aniversario, olvidamos el hecho de reflexionar o meditar y preguntarnos cuánto hemos mejorado desde el último aniversario o desde el último cumpleaños. Ya sea en un matrimonio, personalmente cuando cumplimos un año, ahora nosotros como iglesia y como creyentes tendríamos que preguntarnos cuánto hemos mejorado como iglesia, cuánto hemos crecido como cristianos. Para poder ayudarnos a hacer un balance de nuestras vidas, tenemos que mirar si estamos andando más en el camino del Espíritu o estamos caminando más en el camino de la carne. Por eso hoy día vamos a meditar en Gálatas capítulo 5, de los versículos del 16 al 25, y vamos a ver, caminando en el Espíritu o caminando en la carne. Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 al 25. Dice la palabra del Señor. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Maravilloso Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia nos permite celebrar un año más de vida y también nos permites el poder meditar juntos tu palabra hoy aquí, Señor. Háblanos, Señor. Examina, Señor, nuestro corazón y ayúdanos a poder meditar, a poder reflexionar. Que tú nos puedas mostrar, Señor, cómo hemos estado caminando y cómo tenemos que seguir caminando, Señor, de aquí hacia adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Cuando la persona se ha arrepentido, ha creído al Señor, ha confesado sus pecados, ha confiado en la obra de Cristo Jesús en la cruz y que ahora Él es su Señor y Salvador, la palabra del Señor nos enseña que hemos nacido de nuevo ante este acto, aunque ahora tenemos una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza
es la del Espíritu. El Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida y ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Pero a pesar de que hemos nacido de nuevo y que nuestro camino es el camino del Espíritu, también hay otro camino que nosotros podemos caminar y este es el camino de la carne. Aunque nosotros ya no pertenecemos a este camino, podemos transitar en ese camino pensando que es el camino que debemos caminar, engañándonos a nosotros mismos. Por ello el apóstol Pablo afirmará que hay oposición entre ambos caminos, porque no tienen ninguna cosa en común entre el uno y el otro, entre la carne y el espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que ver en esta mañana, en primer lugar, que hay oposición entre el espíritu y la carne, y esto tenemos que tenerlo bien presente para poder caminar en el espíritu. En los versículos 16 al 18, Pablo inicia diciéndonos: digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El mandato del Señor es que nosotros debemos de caminar, de que nosotros debemos de andar en el camino del Espíritu. Y este mandato es algo que debemos de hacer constantemente. No es solamente de un día: hoy día voy a caminar en el Espíritu. Hoy día he amanecido recontra espiritual, he hecho mi devocional, he orado y voy a ir ahora sí. Al día siguiente dices: hoy no, hoy tengo flojera. La verdad es que hoy día no estoy con ganas de perdonar ni aguantar absolutamente a nadie. A veces somos así. Un día caminamos en el Espíritu y al día siguiente como que olvidamos que vivimos en ese camino y empezamos a transitar en el camino de la carne. Pero el camino de la carne no es nuestra ruta, no es nuestro camino. Nuestro camino es el camino del Espíritu, y el mandato que hace el apóstol acá es: anden por el Espíritu. Este anden está en un tiempo presente, que quiere decir constantemente, todos los días yo tengo que caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para poder vencer los deseos de la carne y decir no a ellos. Cuando nosotros nos sometemos de forma permanente a su poder y dominio, es decir, cuando estamos sometidos al control del Espíritu y somos obedientes a la palabra del Señor, cuando ella abunde en abundancia en nosotros, en nuestra vida, cuando nosotros estamos a solas con el Señor en oración, viviendo vidas que glorifiquen al Señor, el Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar a poder avanzar, y esto nos va a impulsar por ir por el camino del Señor. Pero también tenemos que tener algo en cuenta. Así tú busques al Señor, así tú ores, ayunes, medites en la palabra, si nosotros no somos responsables para poder decir no a la carne, ten por seguro que podemos caer. Mira la Biblia, tenemos a Noé. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. Noé le creyó a Dios. Fue el único que le creyó que iba a llover. Nunca había llovido desde la creación. Él le creyó tanto al Señor que pasó 100 años construyendo un arca. 100 años predicando que iba a llover. ¿Alguien le creyó? Ninguno le creyó. El Señor mandó el diluvio, entraron al arca, se salvó él y toda su familia. Pero ¿qué ocurrió? Después del diluvio, él plantó una viña, hizo vino, tomó y se emborrachó y terminó pecando. Un hombre espiritual, un hombre que caminó con Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre también terminó pecando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer concesiones. Como les dije hace momentos, un día sí y un día no. Tenemos que ser constantemente viviendo en el Espíritu. Aunque nosotros, hermanos, ya hemos sido declarados santos por lo que Cristo hizo en la cruz, estamos en un proceso de santificación donde todos los días debemos de buscar la santidad, donde debemos de luchar en contra del pecado, donde debemos de luchar en contra de los deseos de la carne. Estos deseos están siempre presentes en nosotros y solamente se acabarán cuando estemos en la presencia del Señor o cuando Cristo regrese. Mientras tanto, tenemos que batallar todos los días. Mientras estemos en este mundo, hermanos,
Es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que debemos de luchar y batallar todos los días. Debemos de someter a nuestra carne todos los días, aunque nuestra carne ya ha sido vencida y no es nuestro amo, sutilmente puede adueñarse y puede tomar control de nosotros. Por eso Pablo nos manda y dice: hermanos, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Para no andar en los deseos de la carne, yo tengo que caminar por el Espíritu, tengo que vivir por el Espíritu. Tengo que ser consciente, tengo que comprender que no hay nada en común entre el Espíritu de Dios y las tendencias, los deseos de la carne y lo que todo este mundo me puede ofrecer. El Espíritu de Dios, hermanos, no se preocupa por mejorar las tendencias naturales y carnales del hombre, sino que las tiene directamente por muertas, gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. En otras palabras, hermanos, la carne ya está muerta. Y esto vamos a verlo en el último punto. Pero nosotros ahora vivimos por el Espíritu, pero a veces pensamos que la carne todavía sigue viva y vivimos más bien por la carne en vez de andar por el Espíritu. Por eso Pablo nos dice en el versículo 17, si volvemos a leer, de Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne, nos dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Con el corazón del creyente hay una lucha continua por vivir y agradar a Dios por el Espíritu, o también hay una lucha por ceder a la carne. Aunque esta lucha ya tiene un ganador, la batalla está todos los días, donde el creyente ahora decide si agradamos a Dios o terminamos cediendo a nuestra carne, a las tentaciones, y terminamos pecando. Nosotros ya hemos vencido la carne por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y es por eso que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien habita en nosotros, y tenemos la victoria. Pero a veces, hermanos, a veces, o por no decirlo, en muchas ocasiones, olvidamos que tenemos esa victoria. Olvidamos que tenemos que luchar. Olvidamos que tenemos que decir no cuando las tentaciones se presentan, cuando la carne, nuestro viejo hombre, empieza a aflorar. Nosotros, en vez de decir no, empezamos a recordar nuestra antigua vida, nuestro antiguo camino, y empezamos a caminar bajo el régimen de la carne, y olvidamos que tenemos una nueva vida, y esta nueva vida es el Espíritu, vivir en el régimen del Espíritu. Que mientras nosotros andemos en el Espíritu, hermanos, mientras nosotros nos sometamos a Él, no vamos a caminar en las obras de la carne, porque vamos a decir no a las tentaciones. Cuando tú trates de airarte, lo que vas a decir antes de poder hablar una palabra inapropiada, en ese momento frenarás tu lengua y dirás no. Cuando una tentación se te presenta de agarrar algo que no es tuyo o de mirar algo inapropiado, dirás no, porque eso no es tu vida. Ya no vivimos en la carne, sino que ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu. El cristiano, hermanos, tiene ahora la libertad en Cristo de decidir si quiere seguir buscando agradar al Señor o simplemente no lo quiere hacer. Por ello tenemos un libre albedrío, pero no es como el mundo nos lo presenta. El creyente tiene libertad en Cristo cuando vino a Él, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando nos hizo nacer de nuevo. Ahora el cristiano tiene la libertad de decidir entre agradar a Dios y entre pecar. Antes, sin Cristo, simplemente no teníamos libertad. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la carne, de este mundo, y andábamos bajo eso. No queríamos ni siquiera pensar en Dios, en que esto no le agrada a Dios. No pensábamos en eso. Pero ahora sí, porque tenemos una nueva vida y el Espíritu Santo habita en nosotros. Los deseos del Espíritu, hermanos, no son los deseos de la carne. Son dos polos opuestos.
A veces es tanta la lucha de nosotros que batallamos y la tentación está tan presente que nosotros empezamos a hablar y decir como el apóstol Pablo que dijo en Romanos 7:24: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo al Señor, pero con mis miembros doy rienda suelta al pecado. Pero gracias a Dios aparece Romanos capítulo 8, el versículo 1, para decir que los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación, porque no viven bajo la carne, sino por el Espíritu. Por eso Pablo habla en el versículo 18 de Gálatas: pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Nos dice que los santificados no están bajo la ley, sino en un nuevo nivel. Este nivel es más alto que todo, porque es el nivel de la gracia. Es la esfera de la gracia, donde Dios nos ha mostrado gracia sobre gracia. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 6, hermanos. Los versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor nos dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Hermanos, nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros hemos muerto a la ley. Ahora tenemos vida en Cristo. Ya no estamos sometidos a la ley que antes nos inducía a poder pecar, nos revelaba. Porque la ley decía: no codiciarás, y nosotros codiciamos. Y por eso ya hemos muerto a la ley en Cristo. Cristo se llevó toda la ley en la cruz. Y por eso nosotros ahora vivimos bajo la ley de Cristo, donde se ha sometido a dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermanos, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque eso nos va a garantizar libertad frente a la ley, ya que nos hará libremente a lo que está bien, movidos por un deseo y un amor de agradar a Dios y no a la carne. Pues la ley, hermanos, la carne, está tan relacionada entre la una y la otra, y nuestra carne está totalmente en contra del Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que ser guiados todos los días por el Espíritu. Aunque esta es una verdad, aunque el Espíritu Santo nos guía todos los días, porque ahora nosotros somos de Cristo. A veces nosotros, cuando estamos orando y cuando le pedimos al Señor y le decimos: Señor, guíanos por medio de tu Espíritu. Pero en realidad, hermanos, en cierta manera esa oración no está tan bien hecha. Y tal vez me digas: ¿pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía todos los días. Él no necesita de que tú y yo oremos para que Él nos guíe. Él nos guía de manera natural. Lo que nosotros, o la forma en que deberíamos de orar es: Señor, haznos sensibles a su guía y a ser obedientes a la guía del Espíritu. Porque Él nos guía. El problema somos nosotros. El problema es cómo nosotros recepcionamos la guía del Espíritu. Es cómo nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu en la palabra del Señor que nos lleva a Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de vivir bajo el régimen del Espíritu. Debemos de vivir bajo la gracia del Señor. Debemos de disfrutar nuestro cristianismo. Y disfrutar el cristianismo es vivir en Cristo, andar en Cristo, andar en el Espíritu y también poder mostrar el fruto del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Vamos a ver en segundo lugar las obras de la carne y vamos a ver también el fruto del Espíritu. Hay una oposición entre el Espíritu y la carne. No hay punto de unión entre uno y el otro. Y ahora, para profundizar más cerca que hay esta oposición y que no hay punto de conexión, Pablo nos va a hablar acerca de la carne, de las obras de esta que nos llevan a romper nuestra relación con Dios, que nos llevan a pecar contra Él y nos llevan también a pecar contra nuestro prójimo. Porque las obras de la carne, los deseos de la carne, están centrados en uno mismo y no en Dios. Las obras de la carne son yo, nada más que yo, y solamente yo es lo que importa, lo que vale, lo que deseo, es yo. Veamos lo que nos dice el versículo 19 al 21 de Gálatas. Nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Nos dice las cuales son: inmoralidad,
impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo va a proceder a dar una repugnante lista de característicos pecados de la humanidad sin Cristo, y los va a clasificar en 3 áreas o grupos, hermanos. El primer grupo es de índole sexual, el segundo grupo es de una índole religiosa, y el tercer grupo tiene que ver con las relaciones personales que nosotros tenemos. El primer grupo, que tiene que ver con pecados sexuales, está la inmoralidad, la impureza, la sensualidad. En tu versión Reina Valera te dice fornicación. También te dice acerca del adulterio. Estos términos que Pablo usa para poder referirse a estos pecados sexuales tiene que ver con toda actividad sexual ilícita, como el adulterio, la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el homosexualismo, la prostitución, la pornografía, la masturbación, los chistes de doble sentido en cuanto a lo sexual, el libertinaje sexual. Aunque estos pecados o obras de la carne fueron escritos ya muchos siglos atrás, podemos afirmar que también la sociedad en este tiempo, incluso los creyentes, pueden caer y vivir en medio de esas cosas. Porque hay muchísimos creyentes que siguen viendo pornografía. Hay muchísimos creyentes que siguen masturbándose. Hay muchísimos creyentes que por ahí han terminado adulterando y sacando los pies del plato, como algunos dirían. Hay muchos por ahí, cristianos jóvenes, que terminan teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, cediendo a los deseos de la carne. Por eso Pablo coloca estos pecados sexuales de una manera para poder decir que tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual. Pero a la vez la inmoralidad sexual está asociado a la idolatría. Por eso Pablo empieza a hablar también de pecados religiosos, como idolatría y hechicería. La idolatría tiene que ver, hermano, con todo lo que se antepone a Dios en nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros nos creamos ídolos. Y tal vez tú digas, pero disculpe, pastor, yo no adoro imágenes, yo no tengo imágenes en mi casa, ya no adoro ningún ídolo. Ya no soy como los de antiguo, que tenían sus dioses de sus templos y adoraban. Yo ya no soy de eso. ¿A quién amas más? ¿Amas más a Dios o amas más a tus hijos? ¿A quién amas más? ¿Amas más a Dios o amas más a tu trabajo? ¿A quién amas más? ¿Amas más a Dios o amas más al dinero? ¿A quién amas más? ¿Amas más a Dios o amas a tu esposa o a tu esposo? O tal vez una mascota, o tal vez algo electrónico. Idolatría tiene que ver con que yo ame más algo más que Dios. Y a veces nosotros nos hacemos ídolos y no nos damos cuenta que estamos adorando otras cosas. Pero también tiene que ver con la hechicería. Antiguamente, hermanos, la hechicería viene de una palabra que es farmacia, que ahora utilizamos de farmacia. En aquellos tiempos, hermanos, en medio de esa hechicería, ellos usaban unos ciertos tipos de drogas para poder alucinar y para poder entrar en un éxtasis y de esa manera poder adorar y tener otras prácticas, artes mágicas como el ocultismo, la brujería, la magia. Por ahí hay algunos cristianos que todavía consultan el horóscopo. Por ahí hay algunos cristianos que cuando ven un gato negro empiezan a correr. O cuando por ahí han pasado debajo de una escalera, uy no, hoy día es mi día mal. O si alguien te puso sal en la puerta, dices, uy no, alguien me quiere hacer daño. Y empiezas a colocar sábila en tu puerta para poder decir que todo lo malo se quede afuera. O vayas a tu negocio con ruda para que todo te vaya bien. Algunos terminan guardando en su monedero lentejitas para que le pueda llegar más dinero. Y así consecutivamente empezamos también. Y por ahí los padres de familia, cuando tienen a sus hijitos, ¿qué le colocan en la manito para que no le pasen el ojo? El guayuco. ¿Para qué? Para que nadie lo mire mal. Seguimos pensando y teniendo prácticas
que el mundo tiene, pero nosotros ya somos creyentes. Por ahí algunos le pasan el huevo, otros le pasan el cuy. Y por ahí algunos terminan, a pesar de ser cristianos, terminan llevando un curandero pensando que los van a curar, cuando en realidad eso no proviene del Señor. Pablo también va a hacer algo más. Habla de los pecados sexuales, habla de pecados religiosos, pero también va a hablar acerca de pecados relacionados con nuestra relación personal entre el uno y el otro. Por eso podemos ver enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, hermanos. Aunque la lista podría ser más amplia, porque Pablo dice que hay más cosas que podrían ser estos pecados. Yo te tendría que preguntar, hermano, tendríamos que preguntarnos nosotros, hermanos, ¿cómo hemos estado durante todo este año que ha pasado en cuanto a las enemistades o conflictos? ¿Con cuántos te has peleado? Piensa. ¿Con cuántos has tenido pleitos? ¿Cuántos celos has tenido de que otros puedan tener o has tenido envidias? ¿Con cuántas personas te has enojado? ¿Con cuántos has tenido rivalidades? ¿Con cuántos por ahí ha habido herejías, envidias contra otros, borracheras? Y la borrachera terminaba llevando a un desenfreno y cosas semejantes nos dieron. ¿Cuántos de nosotros tal vez por ahí todavía guardamos cosas en nuestro corazón? ¿Cuántos todavía no hemos perdonado? ¿Cuántos todavía seguimos guardando una sensación de que no puedo perdonar hasta que no me pida perdón? ¿Cómo estamos durante todo el año? Ante esta lista que acabamos de mencionar de todos estos pecados de la carne, tendríamos que preguntarnos, hermanos, en medio de esa reflexión que hemos venido haciendo, ¿en qué camino estamos andando? ¿En el del Espíritu o tal vez en el de la carne? Pero yo no estoy andando en la carne. ¿Te has peleado? ¿Has tenido celos, pleitos, rivalidades, entre otras cosas? Es posible que sí. Al mirar esta lista, hermanos, que acabamos de mencionar y que tú tienes en tu Biblia y que acabas de leer, podríamos preguntarnos si hemos caminado en estas obras de la carne, hermanos, si seguimos tal vez en alguna obra de la carne en este tiempo, entonces, hermanos, es menester y es necesario que nosotros debemos de arrepentirnos, pedir la ayuda del Señor para poder pelear por medio de la gracia del Señor, en las fuerzas del Señor y poder ser guiados por la voz del Espíritu Santo y ser sensibles a su voz. Porque es posible, hermanos, que al estar más transitando en la carne, nos hemos colocado tapones en nuestro oído y no podemos escuchar la guía del Espíritu Santo a la luz de la palabra del Señor, que nos quiere hablar, que nos quiere guiar, que nos quiere decir que tenemos que arrepentirnos, pero a veces estamos tan taponeados que necesitamos ir al otorrino para que nos haga una limpieza de oído y de esa manera poder escuchar bien. De verdad, hermanos, necesitamos nosotros hacer una reflexión, y si estamos andando en el camino de la carne, tenemos que empezar a caminar y pensar que ese de ahí no es nuestro camino. Y Pablo ahora, hermanos, va a contrastar esta repulsiva lista de las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Es decir, con el resultado natural de depender y andar en el Espíritu Santo, quien produce el fruto en nosotros. No somos nosotros quienes producen el fruto. Es el Espíritu quien produce ese fruto en nuestra vida. Entonces no tengo que hacer nada. No es eso lo que te quiero decir. Es el Espíritu quien produce ese fruto, pero es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo que ese fruto produzca más, que madure. Nosotros debemos de ser responsables, debemos de ejercitarnos en este crecer. Y este crecer se irá manifestando en la medida que tú y yo vayamos madurando, es decir, cuando nos vayamos pareciendo cada vez más y más a Cristo. Cuando el Espíritu Santo ha hecho morada en la vida del creyente, cuando éste ha nacido de nuevo,
El Espíritu Santo vino y ha puesto la semilla en nuestro corazón. Es decir, todos los creyentes tienen el fruto del Espíritu. El detalle va en que se va a hacer evidente en la medida en que tú y yo maduremos. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Leamos juntos, hermanos, el versículo 22 y 23 de Gálatas 5, que nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo controla, gobierna y dirige la vida del creyente, da como resultado que el fruto del Espíritu se vaya haciendo más y más evidente en su vida. No es que de golpe al final tú dices: oh Señor, yo voy a madurar y al día siguiente ya tienes todos los frutos. No, este fruto se va a ir manifestando cada vez más y más y más. Cristo, hermanos, es el único que ha llegado a su clímax durante su vida terrenal, porque Él manifestó todo el fruto del Espíritu aquí en la tierra. Y como la palabra del Señor nos dice que nosotros, que el Señor está haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo, eso quiere decir que el cristiano, que el creyente, el Hijo de Dios, el discípulo de Dios, tiene que producir y evidenciar el fruto del Espíritu. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 8, el versículo 29, hermanos. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, hermanos, Dios va a formarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a parecernos a Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a esto, y por eso es que nosotros debemos de ir pareciéndonos cada vez más y más a Cristo. El Espíritu Santo va a hacer en la vida del creyente que éste produzca fruto. Y vuelvo a repetirlo, hermano, como hace minutos: es responsabilidad de nosotros permanecer, crecer en la gracia del Señor, y esto se dará en la medida que tú y yo dependamos del Señor. Pero ¿cuál es el fruto? Pablo coloca el primer fruto: el amor. El amor es la palabra ágape, es el primero del fruto que se describe, y que podemos tener referencia en 1 Corintios el capítulo 13, de los versículos del 1 al 7, donde el amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor no se irrita, no se enoja, no se enorgullece, no guarda rencor, no tiene una lista de todas las cosas que él hace. El amor es paciente, el amor tiene fe, el amor permanece. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cuántos hemos crecido en amor? ¿Cuánto estamos amando? En primer lugar a Dios, y también cuánto estamos amando a nuestro prójimo. ¿Cuánto realmente estamos cediendo, menguando, teniendo paciencia, no siendo orgullosos? ¿Cuántos de nosotros estamos perdonando en amor? Por otro lado, nos habla del gozo. El gozo, hermanos, es la plena satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Y es un gozo que el mundo no nos lo puede dar. No, algunos de nosotros tenemos mucho gozo cuando a fin de mes empezamos a cobrar. Ya llega a fin de mes, algunos ya están gozosos esperando por ahí. Llega julio, está súper feliz porque llega la gratis y dice: uy, qué bien. Y a veces sentimos gozo por ello. Pero cuando pasan los días, ¿qué ocurre cuando tienes que pagar todas las cuentas? ¿Qué ocurrió con ese dinero? Se fue. ¿Y dónde quedó tu gozo? Se quedó en el pasado. Porque decimos: bueno, fue por un momento, entonces hay que disfrutar. Pero el gozo que el Señor nos da, hermanos, es un gozo que prevalece en medio de las distintas circunstancias. Es decir, cuando tengo, estoy gozoso, y cuando no tengo, estoy gozoso, porque soy consciente que Dios está conmigo y que Él cumplirá su palabra que me ha dicho, que no me dejará y que no me va a desamparar, y que si yo busco su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, y por eso yo puedo tener gozo. Un gozo que el mundo no me puede dar, que a pesar de que el precio del pollo, del huevo, de todo pueda subir, yo puedo ir y decir: estoy con gozo. ¿Por qué?
Porque este gozo Cristo me lo ha dado. Porque hoy día puedo comer por la gracia del Señor. Hoy día puedo dormir por la gracia del Señor. Y si estoy enfermo, hoy día puedo estar con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo todavía quiere que esté aquí en la tierra. Y si me llama a su presencia, pues aún tendré muchísimo más gozo, porque estaré con Él por siempre y para siempre. Pero a la vez el gozo nos da paz. Y esta paz, hermanos, no es como la paz del mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que solamente Dios nos puede dar. Así como el gozo prevalece en medio de las circunstancias, la paz también en medio de todas las circunstancias, tiempo, lo que pueda ocurrir en el mundo, podemos tener paz. ¿Y por qué? Porque Dios gobierna absolutamente todo. ¿Cuántos de nosotros creemos en un Dios soberano? Solo que unos cuantos, ¿no? Creemos, ¿no? En un Dios soberano que tiene el control absoluto de nuestra vida. Y si creemos en un Dios soberano, ¿por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué estamos tan afanados en tantas cosas y empezamos a desconfiar de Dios? ¿Por qué empezamos más bien a seguir el pensamiento del mundo en vez de creerle a Dios? Otro del fruto nos dice que es la paciencia, o en otras palabras, la longanimidad, o la largura de ánimo, que es la capacidad para poder soportar ataques infligidos por otros y aguantar tranquilamente situaciones irritantes o dolorosas. En otras palabras, tener paciencia involucra poder soportar. ¿Cuán pacientes somos, hermanos? Hemos visto las obras de la carne: celos, iras, contiendas, entre otras cosas más. La pregunta que surge es: cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice algo, ¿cómo respondes? Oh, gracias por haberme ofendido. Oh, gracias por haberme dicho esto. O todo lo contrario. Agarramos y empezamos a abrir la boca y empezamos a discutir. Nadie va a venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Nadie me va a gritar, nadie me va a ofender, nadie tiene por qué hacer esto contra mí. ¿Qué se ha creído este o aquella? Y empezamos a no tener paciencia. Por ahí viene la benignidad, que es la amabilidad sincera hacia los demás. En otras palabras, hermanos, cuán amables somos nosotros con las demás personas. Cuán bondadosos somos con las demás personas. Cuánta fidelidad, hermanos, tenemos con Dios. Cuán fieles somos en este mundo que ahora la infidelidad abunda. ¿Cuántos los cristianos pueden serle fieles primero a su Señor y luego también a su esposa, a su esposo, a su prójimo, a su hermano, a su familia? Pero esto brota porque es parte del fruto del Espíritu. ¿Cuán mansos podemos ser, hermanos? La mansedumbre es la actitud de humildad y amabilidad, que a pesar de la ofensa se somete con paciencia y sin deseo alguno de interés o de venganza. Como dijo nuestro Señor Jesús manifestando la mansedumbre allá en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero a veces nosotros, ¿qué decimos? Señor, manda fuego del cielo y que los consuma, porque ellos, Señor, me han ofendido. ¿Cuánto nosotros somos mansos para poder decir, oír o no pagar mal por mal? Y por último, hermanos, nos dice acerca del dominio propio o la templanza. ¿Cuánto dominio propio tenemos nosotros? Y Pablo es curioso que Pablo coloque este fruto del Espíritu contra las obras de la carne. Porque las obras de la carne tienen que ver con todos nuestros deseos que quieren aflorar, que quieren salir, que quieren ser satisfechos, pero que van en contra de Dios. Y ahí viene y aplica el dominio propio. ¿Cuánto nosotros podemos decir no? Es como una persona diabética. Y sigo con este ejemplo, que tiene una torta ahí. Sabe que es rica, que es apetecible, pero si sabe que si la come al final su glucosa va a elevarse y va a aparecer en emergencia, y él tiene en ese momento para poder decir no o terminar en emergencia. Pero a veces nosotros somos como esa persona, que en vez de decir no, terminamos en emergencia del espíritu porque tenemos que ir y pedirle perdón porque hemos terminado pecando. Hermanos, tenemos que mostrar el dominio propio.
Porque Pablo también va a decir de Timoteo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Podemos decir no. Cuando se presente algo ilícito delante de nosotros, podemos decir no. Cuando se presente que podemos fallar, ya sea nuestra esposo, o mirar algo en el internet, simplemente en ese momento apaga todo y huye como José. Si tienes ahí por un lado el hecho de que estás batallando con la ira, con el rencor, si sabes que en ese momento vas a contestar o preferir una palabra, muérdete la lengua, cierra tus ojos y ora. Luego por un momento mira, ahorita vuelvo, sal, toma aire, lávate la cara y luego vuelve y conversa. Tenemos que aplicar el dominio propio, hermanos. Porque si no aplicamos el dominio propio, al final vamos a terminar mal. Y mira cómo termina el apóstol Pablo esta parte del fruto. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que aún incluso el mundo puede apreciar el fruto del Espíritu. El mundo puede elogiar cuán amorosos podemos ser. El mundo puede elogiar cómo estas personas pueden tener gozo y paz. Mira a Gandhi, cómo el mundo lo ha elogiado y no es cristiano. Y muchos lo toman como una persona a seguir. Que este hombre no pagó mal por mal. O mira a Martin Luther King, este hombre que cuando dijo a todas las personas de color que cuando los ofendan, ¿qué iban a hacer? Nada. Si les pega, ¿qué iban a hacer? Nada. ¿Qué practicaron? La mansedumbre. No le pagaron mal por mal. Hermanos, este mundo sigue apreciando todas las virtudes y por eso dice, contra tales cosas no hay ley, para poder manifestar que incluso el mundo puede elogiar a los cristianos que evidencian a Cristo. Y por eso tú y yo tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cuánto hemos crecido en el fruto del Espíritu? ¿Qué fruto crees que has desarrollado en la gracia del Señor en este año? ¿En qué hemos crecido más, hermanos? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? ¿Estamos más amargados, irritados, celosos, envidiando, codiciando, cediendo nuestras pasiones? ¿O estamos aplicando el dominio propio, el amor? ¿O estamos tan cargados, estresados, afanados a la defensiva? ¿O estamos aplicando y mostrando la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia, la fidelidad? ¿O estamos siendo bondadosos con aquellos que nos hacen mal? ¿O estamos pagándole mal por mal? ¿Estamos siendo humildes? ¿O estamos siendo orgullosos, centrados en nosotros mismos, pensando en mí y nada más que en mí? Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible que yo pueda pensar en mí? Empieza a pensar en tu servicio en primer lugar. Cuando sirves al Señor, ¿por quién lo haces? Cuando apoyas en medio de una necesidad, ¿por quién lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación de nosotros en medio de él? Cuando predicas el Evangelio, ¿cuál es tu motivación? Para venir a la iglesia, incluso ahí, ¿en quién piensas? No, bueno, yo vengo a alabar al Señor, vengo a estar con mis hermanos, pero antes de venir, estoy un poco cansado hoy día, la verdad es que el día de ayer he tenido un día tan pesado y he salido del trabajo y hoy día en la mañana, ya se nos ha hecho tarde para tomar desayuno. ¿Qué te parece un día en familia? Al siguiente domingo, no, pero hoy día he visto que hay una promoción de chancho, de tamales por aquí. Vamos un ratito, tengamos una salida. Al final, el pastor no se molesta, ni los hermanos, Dios tampoco, no es pecado faltar a la iglesia. Y empezamos sutilmente, poco más, empezar a pensar en mí y nada más que en mí y solamente en mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué solamente yo sirvo? ¿Por qué no otros no sirven? ¿Por qué solamente yo tengo que visitar? ¿Por qué no otros pueden visitar? ¿Por qué yo solo tengo que discipular y otros no van a mi discípulo? ¿Por qué yo tengo que dar y otros no dan? ¿Por qué yo hago esto y otros no lo hacen? Cuando empiezo a pensar de esa manera,
estoy andando en el camino de la carne, porque estoy centrado en mí y nada más que en mí, y solamente en mí, sazonado y matizado y pintado de tal manera que parece algo espiritual, pero cuando en realidad es algo carnal. Porque el amor no piensa en uno, piensa en los demás. Por eso, hermanos, también tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto hemos crecido en el servicio al Señor? ¿O cuánto hemos crecido en predicar su palabra? ¿O cuánto estamos buscando más del Señor? Desde el año pasado, ¿cuánto has crecido en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo más pasas en oración con el Señor? ¿Cuánto ha crecido tu amor por tus hermanos? O tal vez digas, no, este año me he decepcionado de ellos. ¿Cuánto hemos crecido? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos andando más en el camino de la carne o andando en el camino del Espíritu? Y para poder terminar, hermanos, vamos a ver en último lugar que la carne ya ha sido crucificada en Cristo. El versículo 24 y 25 nos dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, todos los cristianos ya han muerto a la carne, ya no viven para la carne, ahora viven para Cristo, porque Cristo crucificó en la carne allá en la cruz. Es por eso que la carne no se puede enseñorear de nosotros. Es por eso que nosotros podemos decir que no. Nosotros podemos andar en el Espíritu, pero no es nuestra responsabilidad, es nuestra batalla en Cristo, en las fuerzas del Señor, en el Espíritu Santo, que podamos batallar y decir no a la carne. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, ten por seguro que un día lo podremos hacer, pero al día siguiente vamos a fallar. Y tal vez me digas ¿por qué? ¿Por qué nos cansamos? ¿O acaso no? ¿Acaso no nos cansamos? ¿Acaso las madres de familia, donde todos los días tienen que cocinar, ya no están cansadas de pensar en el menú que tienen que hacer al día siguiente? Pero a pesar de todo, ellos siguen buscando en YouTube una que otra comida. Pero están a veces cansados. Imagínate el cristiano, batallando para poder decir no al pecado, para poder decir no a la carne, para poder decir no a las pasiones, para poder decir sí al Espíritu, sí al amor, a la paz, para que se pueda mostrar en nuestra vida. A la vez, hermanos, nosotros a veces recitamos Gálatas 2:20 que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos para la carne, ahora vivimos para Cristo. Es por eso que el texto nos dice, hermanos, y volvemos al versículo 16, que tenemos que andar por el Espíritu. Y mira cómo termina Pablo en el versículo 25, hermano, y con esto terminamos. Pablo inició esta sección en el versículo 16, mandándonos, hermanos, anden o caminen por el Espíritu. El versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que Pablo quiere decir acá, hermanos, es caminen en línea con el Espíritu, estén de acuerdo con el Espíritu, sigan en sintonía con el Espíritu. ¿Y cómo podemos estar en sintonía con el Espíritu? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser sustituida. La palabra de Dios no puede ser sustituida por algunos devocionales que tal vez escuchas, o por ahí que ves en el celular, o por ahí que tienes y te llegan día tras día, que son buenos, pero tú tienes que tener tu propio devocional. Tú tienes que tener tu tiempo a solas con el Señor. Tú tienes que dedicarle un tiempo en meditar en la palabra y pasar tiempo de oración. Y si estás luchando con tu orgullo, decirle, Señor, ayúdame porque estoy mostrando tu orgullo. Si has tenido envidia, decirle, Señor, hoy he sentido envidia, Señor. Y tu palabra me dice que esto no te agrada a ti, Señor. Te pido que me ayudes a darme cuenta que tú eres el Dios soberano que da y quita, que tú haces y deshaces como a ti te place, que a uno das más
a otros menos, pero el Señor da como Él quiere dar, y nosotros debemos de alegrarnos con todo lo que el Señor nos da, y tenemos que ser agradecidos. Hermanos, tenemos que ser agradecidos. Caminar en el Espíritu involucra gratitud. Caminar en el Espíritu involucra que ese fruto se haga evidente en nuestras vidas. Y la pregunta que nos llega a nosotros es, hermanos, ¿la carne o el Espíritu? ¿Nosotros mismos o Dios? ¿Nuestra vanagloria o la gloria de Dios? ¿Las normas del cielo o las inclinaciones de este mundo caído o perverso? ¿Lo que Dios quiere para mi vida o lo que yo quiero para mi vida? ¿Lo que Dios quiere para mi familia o lo que yo quiero para mi familia? ¿Qué vamos a escoger? ¿Seguir caminando bajo ese camino que no es nuestro de la carne? ¿O empezaremos a andar en el camino del Espíritu, batallando con la ayuda del Espíritu para poder mostrar y evidenciar el fruto del Espíritu en nuestra vida? No te conformes con lo que somos. No te conformes con lo que has llegado a ser. Esta iglesia tiene 33 años de fundación. Y nosotros debemos de seguir caminando, seguir avanzando, hasta que todo el fruto del Espíritu se pueda evidenciar en nuestra vida. Donde puedan hablar y decir de los creyentes de esta iglesia, de las demás iglesias, miren cuánto se aman, miren cuánto gozo tienen a pesar de que tienen tantos problemas. Miren esa paz. Yo también quiero tener esa paz como ellos tienen. Yo también quisiera tener la paciencia que ellos tienen, porque yo no aguanto pulgas. Yo quisiera tener la mansedumbre, la bondad. Yo quisiera tener ese dominio propio para poder decir no y poder decir sí a las cosas del Señor. Necesitamos más del Señor. Vamos a ponernos de pie. Si en esta mañana te diera un papelito donde al lado izquierdo tienes las obras de la carne y al lado derecho el fruto del Espíritu, ¿cuál crees que tendría más chance? Vamos a ver. Señor, tu palabra nos anima, nos exhorta a que debemos de andar en el Espíritu. Señor, ha sido tu mandato que debemos de caminar todos los días en el Espíritu y no en las obras de la carne, porque hemos muerto con ello. Pero Señor, hay una realidad que todos los días batallamos. Señor, en muchas ocasiones nos hemos cansado. En muchas ocasiones, Señor, hemos cedido a la carne. En muchas ocasiones, Señor, nos hemos sentido frustrados. En muchas ocasiones, Señor, hemos terminado renegando y a veces, Señor, sintiéndonos tan desanimados que ya no queríamos avanzar. Pero ha sido tu gracia, Señor. Ha sido esa gracia tuya por medio de tu Espíritu Santo que nos sigue animando. Y hoy podemos estar aquí presentes, Señor, para poder darte gracias que tú no te has cansado de nosotros. Que sigues teniendo misericordia de nosotros, que sigues tratando nuestra vida, que sigues, Señor, moldeándonos a la imagen de Cristo. Y hoy en esta mañana nos llamas a reflexionar para poder ver y poder ser obedientes a caminar y andar en el Espíritu. Señor, ayúdanos a que el fruto de tu Espíritu sea evidente en nuestras vidas, donde el amor, el gozo, donde la paz, Señor, donde la bondad, donde la paciencia, donde la templanza, Señor, donde la benignidad, donde la mansedumbre, Señor, el dominio propio, sean evidentes en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos cedido a la carne. Hemos cedido a las pasiones, Señor, de ella. Y hemos terminado, Señor, cayendo en la sensualidad, en la inmoralidad. Señor, perdónanos porque hemos caído a veces pensando como el mundo, como tú lo llamas, Señor, en las hechicerías, idolatrías, no amándote a ti en primer lugar. Hemos caído, Señor, teniendo contiendas con otras personas, pleitos, iras, disensiones, Señor, herejías. Hemos caído a veces extasiados por lo que el mundo nos ofrece y hemos dejado de buscarte realmente, Señor, a ti, pensando que ese es nuestro camino.
Pero Señor, gracias porque nos muestras que eso no es nuestro camino, porque hemos muerto a la carne, porque estamos vivos en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando y a ser sensibles a la voz de tu Espíritu y ser obedientes, Señor, a tu Espíritu, a la luz de tu palabra. Que podamos, Señor, obedecer tu palabra, que podamos caminar en tu palabra, que podamos, Señor, seguir en tu palabra y que cuando tú nos hables, Señor, tú que produces ese querer como el hacer en nuestras vidas, nosotros podamos ser responsables en vivir lo que tú dices, Señor, en tu palabra y seguir avanzando. Señor, ayúdanos a morir a nuestro yo, para que Cristo se pueda reflejar en nuestra vida, para poder decir como el apóstol Pablo, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Señor, tu amor es tan grande para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar de dónde tú nos has sacado, a dónde tú nos has traído y a dónde tú nos llevarás para la gloria y honra de tu santo nombre. En ti esperamos, Señor. En ti, Señor, estamos convencidos de que tú seguirás haciendo tu obra en nosotros y sabremos que tú nos ayudarás y que en su momento, Señor, seguiremos creciendo y madurando y vamos a evidenciar también el fruto de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este momento, porque tuya es la obra y tú nos ayudarás, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.